madre me hace pagar por sus errores y me culpa de su fracaso, pero ahora ella tendrá que afrontar su propia ruina. Mi madre, Evelyn, siempre había sido una mujer orgullosa. No en el buen sentido, sino en ese tipo de orgullo que la hacía incapaz de admitir sus propios errores. Durante años, arrastró fracasos, deudas y decisiones estúpidas que siempre terminaban cayendo sobre mis hombros. Yo era su hijo, pero también su chivo expiatorio, su solución fácil, su billetera cuando la necesitaba y su culpable cuando las cosas no salían como ella esperaba. Crecí en un hogar donde el dinero nunca alcanzaba porque mi madre se empeñaba en tomar decisiones desastrosas. Nunca trabajó en un empleo estable porque nadie estaba a su altura. Cada vez que conseguía algo, lo perdía en pocos meses, ya sea porque discutía con su jefe, porque no soportaba la rutina o simplemente porque se convencía de que merecía más. Cuando tenía 15 años, Evelyn intentó abrir un pequeño negocio de ropa. Usó todo el dinero de los ahorros familiares, incluyendo lo que mi padre había dejado antes de abandonarnos. En menos de un año, estaba en quiebra. No fue culpa suya, según ella. Fue culpa de los clientes, de la competencia, de los empleados, y también mía, porque seguro la traía con mi mala energía. Desde entonces, cada vez que algo salía mal en su vida, encontraba la manera de hacerme responsable. Cuando cumplí 18, trabajé como un loco para poder pagarme la universidad. Apenas si dormía, dividiendo mis días entre las clases y 2 trabajos de medio tiempo. Nunca recibí ayuda de mi madre, aunque siempre encontraba la forma de recordarme que le debía todo porque me había dado la vida y me había criado. A los 25, con mucho esfuerzo, logré establecerme. Tenía un buen trabajo y un apartamento propio, lejos del caos de Evelyn. Fue la primera vez en mi vida que sentí un poco de paz. Pero claro, mi madre no iba a permitirlo. Apenas me establecí en mi propia vida, Evelyn comenzó a buscarme con más frecuencia. Al principio eran llamadas esporádicas, pretextos insignificantes, solo quería saber cómo estabas, decía. Pero con el tiempo, esas llamadas se convirtieron en pedidos de dinero disfrazados de favores. No tienes que darme mucho, hijo, decía con su voz más dulce. Solo unos $1 para pagar el agua, este mes me vino carísima. Lo peor era que, si me negaba, se volvía una pesadilla. Se convertía en la madre más mártir del mundo, después de todo lo que he hecho por ti, me tratas como una extraña, o no esperaba que mi propio hijo me diera la espalda. Al principio caí en su trampa. La ayudaba con pequeñas cantidades, creyendo que era temporal. Pero luego vino una factura inesperada, un pago urgente, una emergencia médica. Evelyn nunca tenía dinero porque lo gastaba en cosas innecesarias, ropa de marca, cenas caras, amigos parásitos. Cada vez que recibía ayuda, en lugar de ahorrar o estabilizarse, se daba lujos que ni yo podía permitirme. La gota que colmó el vaso llegó cuando cumplí 28 años. Para entonces, yo ya tenía mi propia familia, mi esposa, Lauren, y nuestro hijo de 3 años, Noah. Nuestra vida no era perfecta, pero trabajábamos juntos para mantenernos a flote. Evelyn, sin embargo, decidió que era el momento de arrastrarme de nuevo a su desastre. Necesito que me ayudes con un préstamo, me dijo un día, con su tono de siempre, como si fuera una petición razonable. ¿Cuánto? Pregunté, aunque ya sospechaba que no sería poca cosa. Solo unos $10,000. Casi solté una carcajada. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Voy a empezar un nuevo negocio. Tengo una idea maravillosa, esta vez no puede fallar. Supe que no tenía caso discutir. No importaba cuánto le explicara que no podía darle ese dinero, que tenía mi propia familia, que no era su responsabilidad salvarla. Evelyn solo escuchaba lo que quería oír. Cuando le dije que no podía ayudarla, reaccionó como siempre, con insultos y amenazas. Eres un desagradecido. Espetó, con los ojos encendidos de rabia. Me das la espalda justo cuando más te necesito. Se fue de mi casa dando un portazo, pero no tardé en descubrir que su venganza no había hecho más que empezar. Después de aquella discusión, pasaron algunos días sin que Evelyn intentara contactarme. Por un momento pensé que había aceptado mi respuesta y que esta vez realmente intentaría resolver sus problemas por su cuenta. Pero estaba equivocado. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a Lauren con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Tu madre acaba de llamarme, me dijo, cruzándose de brazos. Dice que no puedes abandonarla así, que necesita nuestra ayuda. Suspiré con frustración. ¿Qué le dijiste? Que no era nuestro problema.
Y entonces empezó a gritarme. Me llamó bruja egoísta, dijo que yo te había envenenado en su contra y que por mi culpa te habías convertido en un monstruo. No me sorprendió. Evelyn siempre había sido así, cuando no lograba manipular a alguien directamente, buscaba la manera de hacerlo a través de terceros. Las semanas siguientes fueron un infierno. Me llamaba a todas horas, dejaba mensajes de voz llenos de lágrimas falsas y súplicas desesperadas. Cuando eso no funcionó, cambió de estrategia. Empezó a hablar mal de mí con otros familiares, con amigos de la infancia, con cualquiera que la escuchara. ¿Sabías que Derek abandonó a su madre? Le decía a quien pudiera. La mujer que lo crió con tanto esfuerzo. Ahora se cree demasiado bueno para ayudar a su propia familia. Pero eso no era lo peor. Un día recibí una citación judicial. ¿Qué demonios es esto? Pregunté en voz alta al ver los documentos. Lauren los tomó y los leyó con rapidez. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia. Te está demandando. No podía creerlo. Evelyn había encontrado la manera de darme un golpe bajo, me estaba demandando por manutención. Alegaba que, como hijo, tenía la obligación de mantenerla económicamente. Cuando leí los documentos con más detalle, vi que Evelyn había contratado a un abogado y estaba usando una vieja ley estatal que establecía que los hijos podían ser obligados a mantener a sus padres si estos demostraban incapacidad para mantenerse por sí mismos. En su demanda, ella alegaba que tenía problemas de salud, que no podía trabajar y que yo era su única fuente de sustento. Esto es una locura. Exclamé, arrojando los papeles sobre la mesa. Ella no está enferma, no tiene nada. Solo es una mujer perezosa que nunca quiso esforzarse. Lauren asintió con furia. No puede hacer esto, ¿o sí? Voy a hablar con un abogado. No voy a dejar que me haga esto. Al día siguiente, me reuní con un abogado llamado Daniel Carter. Después de leer la demanda, sacudió la cabeza con desaprobación. Este tipo de casos no son comunes, pero ocurren. Lo que Evelyn está haciendo es un intento descarado de aprovecharse de ti. La buena noticia es que podemos combatir esto fácilmente si demostramos que no tiene problemas médicos graves y que es perfectamente capaz de trabajar. No tiene ninguna discapacidad, aseguré. Solo no quiere trabajar. Daniel sonrió. Entonces tenemos un buen caso. A partir de ese momento, empezó una guerra legal entre mi madre y yo. Mientras tanto, su campaña para difamarme no se detuvo. Publicó en redes sociales que yo la había abandonado, que la había dejado en la miseria. Hubo familiares que le creyeron y me llamaron para reprochármelo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre, Derek? Dijo mi tía Margaret por teléfono. ¿No te da vergüenza? No tengo por qué mantener a una mujer que me ha tratado como basura toda mi vida, respondí, harto. No voy a seguir jugando su juego. El día del juicio, Evelyn llegó con un aire de superioridad, como si ya hubiera ganado. Usaba un bastón que nunca antes había necesitado, fingiendo estar enferma y débil. Pero yo estaba preparado. Mi abogado presentó pruebas de que Evelyn había estado perfectamente bien en los últimos años. Mostramos fotos y videos donde se la veía de fiesta, bailando, cargando bolsas pesadas en el supermercado. Incluso teníamos testimonios de sus vecinos, quienes confirmaron que no tenía problemas de salud. Cuando el juez le preguntó sobre sus ingresos, Evelyn mintió y dijo que no tenía nada. Pero nosotros demostramos que había recibido dinero del gobierno por asistencia y que lo había gastado en lujos en lugar de necesidades básicas. Al final, el juez desestimó la demanda. Señora Evelyn Carter, dijo el juez con tono severo, no veo justificación para obligar a su hijo a mantenerla. Usted es una adulta funcional, con plena capacidad de trabajar. Su demanda queda rechazada. Evelyn se puso roja de furia. Se levantó de golpe, señalándome con el dedo. Tú me hiciste esto, Derek. Eres un mal hijo. Vas a pagar por esto. Pero yo solo la miré con indiferencia. Tú fuiste quien cavó su propia tumba, mamá. A partir de ese momento, rompí todo contacto con ella. Los familiares que antes la defendían empezaron a darse cuenta de la verdad. Su imagen quedó destrozada. Nadie quería ayudarla después de lo que había hecho. Sin dinero y sin apoyo, terminó perdiendo su apartamento. Se fue a vivir con una amiga, pero pronto la echaron porque no aportaba nada. Terminó en un refugio, dependiendo de la caridad de desconocidos. Un día, meses después, recibí un mensaje suyo. Derek, por favor,
Perdóname. No tengo a dónde ir. Sé que me equivoqué. Solo quiero que hablemos. No respondí. No había nada más que decir. Mi madre había pasado años culpándome por sus fracasos, manipulándome para que sintiera culpa. Pero yo había aprendido la lección. Ella cosechó lo que sembró. Y ahora estaba sola en su propia ruina.